buenas tardes, amigas y amigos oyentes de Colectivo Burbuja. Os doy la bienvenida a un nuevo programa de debate directo. Hoy tenemos con nosotros a Iago Mejuto. Buenas tardes, Iago. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Un saludo a todo el mundo. Y tenemos también a José Luis Escobar. Buenas tardes, José Luis. Hola, buenas tardes a todos. Hoy vamos a hablar de dos temas, básicamente. El primero, pues, es la negligencia recurrente en que está incurriendo el gobierno de España, que está provocando numerosas multas por parte de Europa, y también cómo la justicia parece que de una forma tremenda, como nos describirán nuestros invitados, especialmente José Luis, se lava las manos con este tema y de una forma absolutamente escandalosa. Y luego, en segundo lugar, hablaremos de las elecciones italianas, unas elecciones muy esperadas que se han retrasado. Primero dijeron que iban a ser en otoño, luego para la primavera, y bueno, pues sí, finalmente han sido ya casi entrando la primavera. Y bueno, pues nos dejan un panorama, como viene siendo habitual en Italia, pues muy complejo, pero esta vez pues con la entrada fortísima de unos resultados que han colocado en primer lugar al Movimiento 5 Estrellas, unos resultados muy buenos también de la Liga Norte, y deja un panorama complejísimo en la política italiana. Hablaremos de ello y a ver qué salidas puede haber ahora mismo para formar gobierno en Italia, y qué consecuencias puede tener eso sobre la política italiana, especialmente en cuanto a política exterior, que es lo que más nos interesa, y su repercusión en la Unión Europea. Empezamos con el tema este de las negligencias del gobierno español. Y bueno, estamos en la Champions League, ¿no, Iago? De negligencias y de multas, ¿verdad? Efectivamente, sí. Ahora vamos a hablar de unas cuantas. Lo digo como contrapunto al tema de los jubilados, que parece ser que según el gobierno de España no hay dinero para los jubilados. Bueno, pues ahora veremos como si se hicieran las cosas mejor, pues sí que habría dinero para eso y para muchas otras cosas. Pero yo, antes de empezar, quería hacer referencia a una publicación que se hizo hace poco, a finales en diciembre del 2017, que se titulaba España en la Champions en multas de la Unión Europea. Y dice que bueno, que somos el país que con más multas. Dice que encabezamos el top de países multados por incumplimiento de normativas comunitarias. Y pues, bueno, es un artículo un poco de coña y está haciendo siempre gracia. Dice: esperen que me pongo la camiseta de la Roja para retar al mundo. Dice: soy español, ¿a qué sanción europea quieres que te gane? Y bueno, pues se ríe diciendo que somos unos cracks. Dice que el 70% de las multas de la Unión Europea van a nuestro nombre. Y que bueno, dice que hemos dado positivo en más controles de estos que el chaval del pim pam pum toma la casita. Dice, pues una coña, ¿no? Dice: viva España, viva el rey, viva el orden y la ley. Bueno, era una noticia un poco cachonda, que lo que quería era alertar que según los datos de la Secretaría de la Comisión Europea, de los 76 millones de euros que se ha ingresado en Europa por sanciones, los 54 los hemos pagado nosotros. O sea que somos el país que más aporta en sanciones a la Unión Europea. Y bueno, si ya te doy paso, José Luis, si quieres tú, para que nos hables de la sentencia a la que querías comentar, la última que has recibido. Sí, bueno, nosotros tenemos una, en nombre de Jura, que fue el Tribunal Superior de Europa nos condenó a una multa por falsear las cuentas en la Comunidad Valenciana. A raíz de eso, nosotros, me acuerdo que eran 19 millones y pico de multa. Nosotros hicimos a través de Jura una reclamación solicitando al responsable, que venía señalado en la resolución de la Comunidad Europea, que era de la Comunidad Valenciana, era el interventor general de la Comunidad Valenciana. Le reclamamos los 19 millones y pico de euros de multa. Se abrió un procedimiento por reclamación patrimonial contra este señor, y posteriormente España recurrió esa multa, y estamos esperando a que el Tribunal de Justicia Europeo se pronuncie al respecto. En el momento que se pronuncie, se vuelve a abrir el procedimiento, y lo que se hará con este señor será se descontrola el procedimiento, se decreta el embargo de sus bienes, y luego él podrá recurrir en contencioso administrativo. Bien, pues esta misma jugada lo hemos hecho con la multa que puso la Comisión, el Tribunal de Justicia Europeo a España.
de 3 millones de euros por retrasarse en la modificación de una ley. La historia es la siguiente. El Tribunal de Justicia Europeo condena a España porque teníamos en los puertos, en todo lo que es la estiba, teníamos una normativa que obligaba a todas las empresas europeas que quisieran operar en España, en los puertos españoles, a comprar capital de la única sociedad que manejaba todos los puertos, la estiba de todos los puertos españoles, y además a contratar a lo que la sociedad monopolística dijera. Claro, esto va contra la ley contra la ley antimonopolio europeo, eso va contra la Comunidad Europea tajantemente. Se te puso una denuncia por parte de empresas extranjeras, ganaron la sentencia en 2014. Entonces, en el 2014, perdón, ese es en el 2016. En el 2016 se condena a España a pagar, a modificar esa norma, pero España hace caso omiso. España no se atreve a hacer nada. Entonces, la propia Comisión Europea exige al Tribunal de Justicia Europeo que nos imponga una multa de 160.000 euros diarios desde que el Tribunal de Justicia se pronuncie hasta que cumplamos la sentencia. Y además 27.000 euros diarios desde que se dictó la sentencia hasta que se ejecutara. De tal manera que el gobierno no hace caso. El gobierno tenía un problema grave con los de la estiba, los obreros de la estiba, que hacían huelgas, porque claro, un obrero de la estiba en España, al ser una empresa monopolística, cobra una barbaridad. Una barbaridad, estamos hablando de 6.000-7.000 euros mensuales. Si pones competencia, esos sueldos van a bajar automáticamente. Ellos dicen que ganan mucho porque son muy especializados y porque rinden mucho, pero naturalmente por esos sueldos hay muchas personas dispuestas a rendir mucho y a ganar lo mismo, o incluso la mitad. Bueno, a consecuencia de eso hicieron mucha presión al gobierno y Rajoy no se atrevía a dictar un real decreto legislativo que lo puede hacer cuando quiera por razones de urgencia para que Europa no nos pusiera la multa. Total, que Europa nos impone una multa de 3 millones de euros, nos perdona una cantidad enorme. El gobierno español reconoce la negligencia, es decir, que somos culpables por no haber cambiado esa ley. Y lo único que solicita es que por favor no le pongan mucha multa, porque la cosa se podía haber ido bastante dinero. Y Europa dice, bueno, pues venga, no hay que irte los 3 millones y te perdonamos los 160.000 euros diarios que nos querían condenar. Rajoy paga esto e inmediatamente yo al día siguiente ponemos una reclamación en nombre de una OCU y en nombre de Corruptil. Una reclamación a la presidencia del gobierno diciendo que todo el Consejo de Ministros, a todos los consejos de ministros que han pasado desde que se dictó la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo hasta que se cambió la ley, todos esos son responsables de haber causado un daño al erario público de 3 millones de euros. Y, por tanto, conforme a la ley de procedimiento administrativo que establece que toda autoridad o funcionario que cause daños al Estado, dice la Administración abrirá un expediente de inmediato para reclamarlos. Pues en base a ese artículo solicité que se iniciara el expediente. ¿Qué me dice? Responden, hace 3, 4, 5 días, responden diciendo dos cosas. Uno, que lo que había que hacer era cambiar la ley, como diciendo los responsables son el Parlamento. Pero es falso, puesto que el gobierno puede dictar un real decreto legislativo por razones de urgencia cuando quiera. Es el artículo 86 de la Constitución. Entonces, esa no es excusa. Y dice, segunda excusa. Mire usted, nosotros no somos autoridad. Estamos por encima de la autoridad y de los funcionarios. Es decir, están los funcionarios de la Administración, las autoridades que trabajan en la Administración y luego está el Gobierno, que es como si dijéramos por su santidad, alguien intocable, alguien que es como el rey, que es inviolable, que está fuera de toda responsabilidad. Entonces, ellos dicen que solamente responden por la Ley 5097 que establece que las Cortes Generales pedirán cuentas al Gobierno, pedirán responsabilidad al Gobierno cuando estimen oportuno. Pero claro, son responsabilidades políticas. Nosotros estamos pidiendo responsabilidad patrimonial. Es como si el Gobierno ordenara matar, por ejemplo, a Lashi Zabala y cuando llegara un juez a decirle, oiga, quedan ustedes procesados, dijeran, no, mire usted, nosotros estamos por encima del Código Penal.
y nosotros nada más nos pueden exigir responsabilidades las Cortes, conforme al artículo 29 de una ley del año 97, 50-97. Esto es falso. El gobierno tiene la única persona inviolable que hay en España que está por encima de la ley y que puede matar, puede robar, puede hacer lo que quiera, es el rey de España. Según la Constitución y según la interpretación que le ha venido dando tanto la Fiscalía como los tribunales. Hasta ahí estamos todos de acuerdo. De ningún modo cabe esperar que el gobierno esté por encima de la ley, pues si no, vaya una mierda de Estado de Derecho que tenemos, porque el Estado de Derecho se caracteriza precisamente por someter a la ley a aquellos que mandan. Bueno, pues aquí lo tenían por escrito. Es que estas cosas, cuando te las cuentan o las ves en la televisión, pues bueno, parecen una cosa que curiosa. Pero cuando la ves blanco sobre negro, en una resolución firmada por presidencia del gobierno, o por el ministro de la presidencia, perdón, pues, hombre, imponen saber que alguien que está gobernando España dice de sí mismo que no tiene responsabilidad ninguna. Y es más, afirman que solamente se les puede pedir responsabilidad si se abre un expediente de oficio. Atención. Esto significa que para que el gobierno pague una multa por haber causado daños al erario público, es necesario que el propio gobierno abra un expediente contra sí mismo, algo escandaloso. Realmente la ley dice, es como un procedimiento automático, que si alguna autoridad o funcionario causare daños por dolo o por negligencia grave, la Administración instruirá un expediente de reclamación patrimonial inmediato. Es decir, que no es un acto de voluntad, si quiero lo hago o si quiero no lo hago, sino que están obligados a hacerlo. Por ese motivo, esto vamos a recurrirlo a la Audiencia Nacional y seguramente, me voy a pensar muy bien si hay responsabilidad penal en este asunto. Es decir, el gobierno, porque le da la gana, es decir, por negligencia, por vagancia, tal y como reconoce el propio gobierno ante el Tribunal de Justicia Europeo, por negligencia grave, causa un daño de 3 millones de euros y el gobierno dictamina, mediante una resolución oficial, que no es responsable del daño que ha causado. Para mí esta resolución es injusta a sabiendas. Es decir, no hay nadie en España que cause un daño y no sea responsable. Nadie es nadie, ni siquiera un loco o un niño, porque el responsable civil son sus padres o sus tutores. Pero el gobierno de ningún modo puede hacer una resolución como lo ha hecho, puede dictaminar una resolución, por muy recurrible que sea, que diga que nosotros no somos responsables del daño que ejerzamos, que es lo que ha hecho. Me parece muy fuerte. Sí, o sea, que no hay Estado de Derecho. No hay Estado de Derecho en España, ¿no? Yago, ¿y tú por qué crees que...? Pero esto es una cosa habitual en otros países, Yago, esto es una peculiaridad de España. ¿Qué pasa exactamente? Bueno, según la noticia que leí al iniciar el programa, solo esto es una característica de España, porque si no, no seríamos la Champions League en multas. Empezamos abriendo con la de la Comunidad Valenciana. ¿Os acordáis que fue eso? Pues por falsear literalmente la contabilidad. Fueron 19 millones. Lo que acaba de decir José Luis son 3, ¿no? 3 millones. 3 millones, sí. Acordaos, por ejemplo, de lo de las vacaciones fiscales vascas. ¿Os acordáis? Esto fue en el 2014. La Unión Europea multó a España con 30 millones de euros. 30 millones de euros. Por dar subvenciones ilegales desde el 2001, ¿os acordáis? Fue unas ayudas en Álava, Guipúzcoa y Vizcaya. Bueno, eran subvenciones ilegales y estuvieron entregándolas hasta el 2006, incluso después, ya a sabiendas de que eran ilegales. También quería hablar de otra sentencia reciente, que es la de Estrasburgo. También España es condenada con 50.000 euros por maltrato a 2 etarras que fueron con el tema de la T4. ¿No? Esto fue hace poco también y fue un tema que no pudimos tocar. Un tema también sensible porque, bueno, al parecer pues la Guardia Civil pues se pasó y dieron unas palizas, insultos, vejaciones y, bueno, pues parece ser que el Tribunal Supremo Español dijo que había habido un uso proporcionado de la fuerza, pero bueno, después de eso pues ellos recurrieron a Europa y al final se les acabó dando la razón y en la sentencia del Tribunal de Estrasburgo de Derechos Humanos pues bueno, se alega que aunque el maltrato infligido a los etarras no puede calificarse tortura, dice que sí que fue lo suficientemente grave como para considerar trato inhumano y degradante. Esta es otra de las sentencias recientes que condena a España por... Esta yo creo que es un poco dura, esta sentencia, me parece un poco dura.
Yo no sé si en otros países hubiera acordados en cómo trataron los alemanes a los terroristas a finales de los 70, estos que eran medio comunistas y cómo acabaron colgados. Weidenbacher. Sí, o cómo en el año 71 o 72, cómo se trató lo del Bloody Sunday, cómo trató Inglaterra a los independentistas irlandeses, cómo trató Irlanda, o sea, cómo Irlanda ha sido siempre en general tratada por Inglaterra, con hambrunas, con un maltrato bestial. Y pues acordaos que en el 72 creo que fue, el cuerpo de paracaidistas del ejército inglés pues disparó a civiles norirlandeses católicos y se cepillaron a 15 o 16, de los cuales había varios que eran menores de edad, y aquí no ha pasado nada. O sea, los ingleses parece ser que no tal. Mirad cómo ha tratado siempre Francia a Córcega. O sea, Córcega todavía sigue hoy buscando a ver si le dan un estatuto de autonomía o algo parecido. Entonces, bueno, yo creo que en este caso esta sentencia contra España es un poco dura, pero de todas formas, pues es una sentencia, y yo creo que la Guardia Civil pues tendrá que ponerse las pilas e intentar hacer las cosas mejor. Esto fue con el tema de Sarasola y Portu, esto, para decirlo. Y hay alguna más. Yo, si queréis, pues podemos citar también una que han puesto hace poco por el tema de la ley de propiedad intelectual. Os lo leo aquí, a ver, lo tengo aquí. Bueno, la ley de propiedad intelectual, pues bueno, ahora lo están intentando solucionar, pero bueno, había publicado hace poco que decían que el Ministerio de Méndez de Vigo acumula 3 años de retraso y una multa millonaria de la Unión Europea por no liberalizar la gestión de derechos de autor. Esto es otro tema interesante, porque ahora se está gestando una nueva ley de propiedad intelectual que lo que pretende es liberalizar otra vez, igual algo parecido a lo de los estibadores, que en realidad era un tema monopolístico. Sabéis que a todo el mundo le suena lo que es el ASGAE y tal, y bueno, pues como sabéis hay un monopolio en la gestión de los derechos de autor que ha sido ya, digamos, denunciado por la CNMV hace tiempo, lo criticó, y bueno, en el 2014 hicieron unas directivas europeas. Y bueno, pues España se las ha estado pasando por el forro, y bueno, pues ahora están intentando que no caiga una multa impresionante también. Y como veis, pues bueno, parece que somos nosotros los únicos. Yo no sé los demás países, pero desde luego a España le están tratando con dureza, pero cuando lees las resoluciones parece que con razón. O sea, realmente somos tan malos. Yo no sé. Bueno, es que aquí pasa una cosa, que como se creen que son irresponsables, tanto las autoridades nacionales como autonómicas, como se creen que son irresponsables, si Europa pone alguna multa les importa un pito, porque pagan el erario público. Es decir, las propias víctimas del trato que sufren de las autoridades españolas son las que pagan las multas por los abusos de las autoridades. Pero esto se acaba enseguida, en el momento que cada vez que nos ponga... Mira, cuando Europa nos pone una multa, hace una resolución que viene publicada en todos los periódicos, que es clarísima. Ahí te dice quién es el responsable, con nombre y apellidos. ¿Por qué? ¿Cuál es la negligencia grave que han hecho? Y si vamos al artículo 36 de la Ley 40/2015, que es la del régimen jurídico de la administración, ahí nos dicen exactamente, nos dan las instrucciones precisas para interponer una reclamación patrimonial, que es decir, identificar al autor, es decir, a quién ha hecho esa negligencia grave, cuánto daño ha causado. Todos estos datos vienen en la resolución europea. Bueno, pues una simple instancia puesta por cualquiera de nosotros impetra una acción contra el responsable. ¿Qué ocurre? Que los responsables son o políticos o gente que está arropada por políticos. En cuanto se ven venir la reclamación, como son 3 millones de euros para el erario público, puede ser que no sea mucho. Para Rajoy seguro que considera que eso es las 20 monedas de Judas. Pero ojo, si esa reclamación va contra Rajoy, eso es arruinarle para toda su vida. Entonces, cuando se ven venir una reclamación de esta, se abre un expediente que es simple porque como se demuestre que efectivamente hay una responsabilidad grave y ha causado un daño, se lo cepillan. Es decir, no hay vuelta de hoja. La administración no tiene más remedio que embargarlo, y además, si recurre a los tribunales de justicia de lo contencioso administrativo, no tiene más remedio que darle la razón. Es decir, es responsabilidad nuestra, de los ciudadanos,
cuando vemos una multa que tenemos que pagar con nuestros impuestos, no implementar inmediatamente una acción contra el responsable. Y en el momento que esto se haga, se acabó este chorreo de multas por parte de Europa. Que parece ser muchas veces que son multas además de lo más tonto, porque por ejemplo en el caso de los tibadores y en esta última de la propiedad intelectual, pues por ejemplo el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte tenía 2 años, para actualizar una directiva europea simplemente para evitar pues el monopolio que está ejerciendo las GAE, y no lo han hecho, o sea, y algo así, o sea, parece que no, para ellos no van o sea, tú imagínate que tú no presentas como autónomo o como empresario o lo que sea, no entregas la documentación a tiempo o no haces tal, como te tratan, y ellos en cambio pues tenían 2 puñeteros años para simplemente publicar en un papel pues una serie de directivas y tal, y los han dejado pasar tranquilamente, y ahora pues eso eran 100.000 euros diarios la multa, y están negociando a ver si consiguen que se lo pasen un poco por alto, pero son 100.000 euros diarios. ¿Cuántas pensiones se puede pagar con eso? Pues no hay pasta para los pensionistas. Ahí lo que hay que hacer es en el momento que pongan esa multa, que Europa nos multe, y al día siguiente interponer una reclamación patrimonial contra el responsable. Leer la resolución y se interpone y verás cómo cada multa, aunque solo sea una sola reclamación, verás cómo esto se acaba. Pues sí, es posible. Y nada, pues así nos va. Al final lo que parece es que este país pues es, tenemos todo un diseño institucional que parece que está hecho a propósito, está hecho ad hoc para diluir las responsabilidades. O sea, que las personas... O sea, parece que lo que se pretende es robar de forma legal. O sea, y vivir a costa de los demás, a costa del trabajo de los demás, cojonudamente sin responsabilidades. Parece ser que todo está pensado para eso, para que no haya responsables, para diluir las responsabilidades. Y si no hay responsables no vamos hacia ningún lado, como país o como sociedad. Yo tengo muy claro eso. Hombre, yo lo que veo es una falta de respeto absoluto a la ley. Faltar el respeto a la ley es faltar el respeto a los ciudadanos, porque al fin y al cabo las leyes lo que hacen es defender o garantizar los derechos que tenemos. Y además es la única forma de garantizarlos. A mí nadie me va a garantizar mi vida. Cualquiera me la puede quitar, cualquiera me puede matar. Pero lo único que puede hacer la ley es decir, bueno, pues al que te mate lo vamos a meter 20 años en la cárcel. Desobedecer la ley es dejar absolutamente indefensos a los ciudadanos a los que la ley protege. Y lo que están haciendo es, han creado un sistema según el cual hagan lo que hagan, sobre todo las autoridades, no podemos exigir responsabilidades o nos ponen muchas pegas para exigir las responsabilidades. Ellos están absolutamente convencidos de que si causan un daño mediante el cual Europa lo considera como fundamentado, una fundamentación fáctica para imponernos una multa, ellos piensan que ellos son irresponsables de esa multa. Están como el rey, que son inviolables. Esta historia del rey, de la inviolabilidad del rey y del el ser inmunes a la ley, esto está muy, muy metido dentro de la mentalidad española. Tenemos una mentalidad servil. Pensemos que el que está arriba, ¿cómo se le va a sancionar al que está arriba si es él el que pone sanciones? Pues sí, realmente la ley está por encima del ciudadano y está por encima del que impone sanciones y tiene que someterse a ella. Esto que ha hecho el gobierno respondiendo así a una denuncia por reclamación patrimonial es una absoluta salvajada. Esto sí que sería noticia de primera plana en los periódicos. El gobierno considera que cualquier tipo de corruptela que haga o corrupción es irresponsable patrimonialmente. Lo tenemos que pagar los ciudadanos. Es decir, cualquier daño que causen, los ciudadanos estamos obligados a pagarlo con nuestro dinero, con nuestros impuestos. Pero ellos no. Ellos, por mucho daño que causen, ellos son absolutamente inviolables como su majestad. Bueno, ahora que hablas de su majestad, ya ves tú el respeto que tiene el rey emérito, que nunca fue proclamado rey por las Cortes Españolas. O sea, ya literalmente se negó a jurar la Constitución y nunca fue proclamado rey. O sea, ¿por qué ese señor es el rey de España, legalmente? Él si nunca fue proclamado rey. No, nunca juró la Constitución. Lo que hizo fue proclamarla, pero jurarla jamás, porque él decía que es una persona de honor y una persona sensata, y que él juró las leyes fundamentales de Franco, y como la Constitución contradice las leyes fundamentales de Franco, él no tiene por qué jurarla, porque es un señor. Pues así nos hemos quedado. Ahora, cuando llegó el momento de proclamar la Constitución, fue a proclamarla, pero se abstuvo muy mucho de jurarla.
Sí, la sancionó, pero nunca la juró y nunca fue proclamado rey por las Cortes Españolas. Y de hecho lo hizo en un acto, creo que era el 5 de diciembre del 78, y la Constitución entró en vigor el 29 de diciembre del 78, casi un mes después. ¿Qué ha pasado un mes? O sea, un mes es mucho tiempo para una cosa de estas. O sea, tú haces un acto y al día siguiente están en el BOE publicándolo. Y estuvieron casi un mes para publicar la Constitución. Eso es porque el jefe del Estado no la había jurado y no había sido proclamado rey por la Corte Española. O sea, que decir, no tomó posesión de su cargo, el cargo de rey de una monarquía parlamentaria, social y democrática de derecho. Eso nunca lo hizo. Al no tomar posesión de su cargo, ¿por qué ejerce como jefe del Estado y mando supremo de las Fuerzas Armadas? Si vemos que cualquier cargo público, pues normalmente, o sea, siempre toma posesión en un acto público. Y esto es una monarquía parlamentaria, en teoría. Por lo tanto, la jefa del Estado no es ni una cosa ni que se hereda, ni esas cosas dinásticas que dicen. Yo pensé que era una monarquía cocotera, Yago. Ahora es parlamentaria. Ni eso, porque las monarquías cocoteras por lo menos son divertidas. Por lo menos algunas de ellas por lo menos el rey emérito el rey emérito al parecer se divertía mucho, por lo que cuentan. Y siempre estaba sonriente. Pero claro, fijaos, si ya todo el régimen político se sostiene sobre una traición del jefe del Estado a la Constitución, que es supuestamente la norma suprema, porque recordemos que la Constitución del 78 lo que hace es derogar la legalidad franquista en su disposición derogatoria única. Deroga la jefatura del Estado franquista, deroga el Consejo del Reino, el Consejo de Regencia, las leyes todas de, pues eso, de lo que fueron todas las leyes fundamentales del régimen franquista son derogadas por la Constitución del 78, incluida la jefatura del Estado franquista, que era lo que ostentaba Juan Carlos, que había sido nombrado sucesor de Franco a título de rey. Entonces ese cargo era un cargo que había sido legalmente creado por Franco y él lo jura, como sabe todo el mundo, en su famoso juramento, que parecía un niño haciendo la primera comunión. Jura ese cargo, es decir, acepta la legalidad franquista, porque si no, no hubiese sido nunca rey sucesor de Franco a título de rey, y esa legalidad se deroga al entrar en vigor la Constitución española, la del 78. Y él nunca, como decía antes, juró esta Constitución, nunca fue proclamado rey en ningún acto. Y nunca tomó posesión del cargo de rey de una monarquía parlamentaria, social y democrática de derecho. Entonces, ¿por qué es el rey? O sea, ¿por qué este señor es el jefe del Estado? ¿En base a qué? De hecho, Herrero de Miñón escribió un artículo sobre este tema. Creo que un marginado del régimen, Herrero de Miñón, sí. Sí, pero otro que iba dando... Ojalá le diera por hablar algún día, lo mismo como les ha pasado a otros. Realmente el 23F es un resultado, por todo el mundo dice, ¿y por qué Juan Carlos da un golpe de Estado al 23F si ya es el rey de España? Pues es que la clave es esa, es que no es el rey de España, es que dejó de serlo. Y por eso da un golpe de Estado contra un orden constitucional que lo que hace es derogar su magistratura. O sea, él ya no era rey. Y entonces, pues eso es lo que pasó en este país. Entonces, eso es lo que explica lo que estábamos hablando hasta ahora. A saber qué razones le llevaron a hacer esa idiotez al Juan Carlos, porque vamos, ahora que claro, como según lo consiguieron, pues fijaos que bien lo hicieron, que para el 90% de la población el Juan Carlos quedó como el salvador de la democracia. Es alucinante. Bueno, en fin, si queréis, no sé si queréis añadir algo más sobre este tema o pasamos ya al segundo tema del día, como prefiráis. Pasamos al segundo ya, si quieres. Pues vamos a hablar de las italianas. Si queréis, hacemos un pequeño repaso de cómo han quedado las elecciones. Tenemos por ahí el vencedor, aunque evidentemente sin mayoría absoluta. Las mayorías absolutas en Italia son complicadísimas. Es un parlamento mucho mayor que el español. Tiene casi el doble de escaños. Tiene 630 escaños. Allí todavía les gusta chupar del bote aún más que en España. También es un país un poco más grande, Italia, pero aún así 221 ha sacado el movimiento 5 estrellas, es decir, a 95 escaños de la mayoría absoluta. Y luego tenemos por ahí una coalición de centro-izquierda, que es el Partido Democrático, que estos son los que estaban por ahí gobernando hasta ahora y que les han pegado una torta monumental. No sé por qué lo llaman centro-izquierda, porque debe ser centro-izquierda como era Zapatero, ¿no? Que lo único que hacía era decir sí buena a Europa.
y luego pues ahí hay otros partidos pequeños metidos ahí. Los fascistas han sacado también representación parlamentaria y luego la coalición esta de la coalición esta de centro derecha la llaman, o de derecha, como queramos decir, pues ha sacado 260 escaños, es decir, que también le faltan un montón de escaños para poder formar gobierno. Aquí está la Forza Italia, está, que es el de Berlusconi, está la Liga Norte y otro par de partidos más pequeños. Un panorama muy complicado, se manejan varios escenarios para poder gobernar y todavía no se sabe muy bien qué va a ocurrir. El movimiento 5 estrellas, recordemos que aunque hay gente que lo compara con Podemos en España, pero no tiene realmente mucho que ver, además de ser pues un poco la opción electoral que ha recogido el malestar de la población ante la deriva pésima que ha tenido la economía italiana desde que entró en el euro y especialmente a raíz de la crisis. Bueno, ¿qué nos puedes decir del tema de las elecciones italianas, José Luis? ¿Cómo te parece que queda el tema? El movimiento 5 estrellas, recordemos que de un discurso eurófobo muy fuerte, pues prácticamente ha desaparecido, durante la campaña electoral. Ya no se sabe qué harán ahora si es que gobiernan, tampoco tienen fuerza para hacer mucho, pero todo ese discurso anti-euro, anti-Europa, pues prácticamente ha desaparecido de su discurso oficial. Adelante, José Luis. Bueno, aquí yo veo, la verdad es que tiene un follón. Yo no sé si van a ser capaces de montar gobierno, Hay varias posibilidades. Una, que 5 estrellas se junte con el centro izquierda, pero es que se llevan a matar. Matteo Renzi del Partido Demócrata aborrece a los del 5 estrellas. Puede ser que se junten las 5 estrellas con la Lega Norte, pero aquí necesitarían unos 50 tránsfugas para gobernar. En Italia los tránsfugas es una posición honorable, no como en España, ¿no? Allí es normal que existan. Me parece que en la legislatura pasada hubo como unos 200 o 300 tránsfugas. Luego puede ser que el centro derecha pueda gobernar con tránsfugas, pero también necesita 40 o 50 tránsfugas, que son bastantes. Y luego que creen un gobierno sencillamente para cambiar la ley electoral, porque no pueden gobernar con esta. Es decir, si se vuelven a repetir las elecciones, posiblemente salga una cosa parecida y no puedan gobernar. Hombre, a mí me interesa más que esto, porque la verdad es que lleva mal camino Italia. Me interesa más ver las similitudes con España, porque a mí siempre me llama la atención cómo todo lo que ocurre en España ha ocurrido 20 y tantos años antes en Italia. Es curioso, ¿eh? Sí, es curioso. Mira, ya desde Italia se unifica en 1871. Desde entonces, empiezan el norte de Italia se industrializa y el sur se queda muy pobre. Esto da lugar que a principios del siglo XX pues existan movimientos muy fuertes por parte de la izquierda, el Partido Comunista y el Partido Socialista, que tuvieron una fuerza enorme, y una reacción por parte de la derecha, porque hay una diferencia de nivel económico brutal entre el norte y el sur. Bien, esto da lugar a unos enfrentamientos muy duros y a un temor, con la Revolución Rusa, hay un temor de que el Partido Comunista cree una revolución en Italia. A eso provoca una reacción, y la reacción se llama Mussolini. Mussolini, en 1922, va adquiriendo fuerza y no se le ocurre otra cosa que sitiar Roma. La sitia y el rey, Víctor Manuel III, en vez de declarar el estado de guerra o el estado de sitio, lo que hace es rendirse y le nombra primer ministro, el presidente de Italia, vamos. Lo que hace, pues ya el resto es conocido, pues el fascismo termina con los partidos, termina con las libertades y de ahí copia Hitler y copia Franco. Ese es el fascismo. Bien, termina la Segunda Guerra Mundial y hay... Luego te voy a corregir una cosa, perdona que te interrumpa, de esto que acabas de decir, Sí. Después de la Segunda Guerra Mundial, ahí sigue habiendo una fuerte lucha entre la izquierda y la derecha. Acordaos de las Brigadas Rojas, con todo el terrorismo, y una fuerte corrupción. Bien, ocurrió un atentado en unos trenes en Bolonia, que todavía no se sabe quiénes fueron los organizadores. Murieron 85 personas, quiero recordar, y fue en el año 80. ¿Qué ocurrió? Pues
hay un atentado, inmediatamente se acusa a la Brigada Roja, es decir, se acusa a los terroristas de izquierdas. Pero resulta que hay unos señores de extrema derecha que participaron en la logia P2, en la logia entre comillas, porque eso no es masonería. Las técnicas de la masonería aplicadas a intereses políticos o intereses terroristas o intereses empresariales son terroríficas. Es decir, la masonería es una organización muy bien pensada y muy efectiva si sus técnicas se utilizan para los fines para los que no están hechos. Esto se llama logia P2 porque utilizaban, igual que la logia Lautaro, por ejemplo, utilizaban los sistemas de la masonería para otros fines, para fines políticos o fines económicos. Bueno, pues detienen a 2 personas de la venerable maestro, entre otros, de la logia P2, que son de extrema derecha. Entonces, y además se infiltran dentro de las investigaciones y ponen pruebas falsas y ocultan pruebas verdaderas. De tal manera que a día de hoy no sabemos quién organizó aquella matanza. Como veréis, esto ocurrió en el año 80 y en el año 2004 ocurre exactamente lo mismo aquí en España, con el 11M, ¿os acordáis? Bueno, pues ahí todavía no se sabe. Sí que están en la cárcel los 2 de las logias masónicas, la logia P2, porque no sé si los condenaron a cadena perpetua o a muchos años, y siguen en la cárcel. Bueno, después de esto surge Bertino Crassi. Bertino Crassi fue el que dijo aquella frase famosa de que si la mafia, arrancar la mafia de Italia, se llevaría consigo las raíces mismas del Estado italiano. Es decir, que estaba absolutamente corrompida. En 1992 se crea la famosa el grupo, la lucha contra la corrupción, la llaman Tangentopoli allí. La tangente allí es la comisión, es la corrupción, ¿no? La comisión por corrupción. Y preparan unos macrojuicios donde aproximadamente entre 4.000 políticos, entre políticos y empresarios, unas 4.000 personas fueron procesadas. Bertino Crassi resultó salpicado, pero como tenía inmunidad parlamentaria no lo pudieron tocar. La gente se echó a la calle, acudió a su domicilio, que vivía en un hotel en Italia, y cuando salía le tiraban monedas y billetes de lira. Y decía, toma, si quieres más dinero, toma este mío también, ¿no? Y ante aquella humillación, Berlusconi entonces apoyó a Crassi, dijo que era un amigo suyo y que si estaba en dificultades él le apoyaba. Cuando Crassi perdió la inmunidad parlamentaria, se huyó y murió en el exilio, murió fuera porque si está allí, pues hubiera tenido que estar en la cárcel toda su vida. ¿Cuál es la consecuencia de esto? La consecuencia de toda aquella corrupción que se llevó por delante al Partido Socialista y al Partido, ¿cómo se llama?, la Democracia Cristiana. La consecuencia fue Silvio Berlusconi y una serie de partidos ajenos al mundo de la política que escandalizados, vienen a arreglar el país. Exactamente lo mismo que está pasando en España, es decir, están fuera del movimiento político, porque los políticos profesionales, digamos, estaban o procesados o estaban implicados por acción o por omisión, en casos de corrupción. Exactamente lo mismo que ha pasado en España. Aquí no ha surgido un Berlusconi, pero vamos, puede surgir, puede decir que las personas que están accediendo a la política son personas que están sin preparar, que no tienen una preparación política para dirigir un país, un tipo de Berlusconi, que, claro, terminó también salpicado por la corrupción y además por aprovecharse del gobierno para sus intereses económicos. Y a raíz de esto se crea una desgobernanza en Italia que dura, y estas elecciones son una prueba de ello. Yo creo que España, si miramos dentro de 20 años, estará como Italia está ahora, es decir, con una serie de partidos, grupúsculos, que hay que cambiar la ley electoral para que alguien gobierne. Tú fíjate qué ley electoral tendrán que decir, bueno, para que saquemos mayoría, vamos a cambiar la ley electoral. Yo no sé qué tipo de representación o proporción querrán poner allí, pero vamos a hacer trampas para que alguien gobierne. Eso realmente es el mensaje que están lanzando. Y esa es la situación actual. Pues, Iago, ¿tú cómo ves estos resultados y tanto de cara a la política interna italiana como a la política exterior? Adelante. Pues sí, no, me ha parecido muy interesante todo lo que ha dicho José Luis. No, cuando te decía que te iba a coger una cosilla, es que dijiste que, bueno, que antes de decir mi análisis, que el sistema fascista, es decir, que Franco y Hitler copiaron el sistema fascista de Mussolini. Y en realidad en España el sistema fascista, la gente no lo sabe, pero
en el año 1923 el rey Alfonso XIII hizo un viaje muy importante a Italia y se presentó ante Amadeo de Saboya con Primo de Rivera y le dijo el rey de España Alfonso XIII a Amadeo de Saboya: mira, aquí te traigo a mi Mussolini. O sea, que son las monarquías, en concreto la monarquía española, la que abraza el fascismo. No, el fascismo no entra en España con Franco. Había entrado ya mucho antes y de la mano de la monarquía que se había sumado a esa moda. Y de esto hay pruebas documentales. Y esto es un ejemplo. Es decir, que Primo de Rivera llevaba un año y el viaje que se hizo, que además podéis meter en YouTube, el viaje de Alfonso XIII a España en 1923, pues lo que iba a buscar era copiar el sistema fascista que estaba empezando en Italia, había empezado un año antes, y traerlo a España, implantarlo en España. Vale, y ahora, o sea que realmente la relación entre España e Italia es muy, muy importante ya desde siempre, porque somos dos países pues casi, bueno, de hecho España ha tenido históricamente en el milanesado y en todo lo que es Nápoles muchas cosas, hasta que sí que es cierto lo que dice José Luis, de que hay una relación muy importante, muy intensa, y que podemos intentar ver en Italia lo que puede pasar aquí en un futuro. Básicamente lo que nos encontramos ahora mismo en Italia, pues una situación parecida a la española o cuando fueron las elecciones de Alemania hace poco, que es una fragmentación del voto, lo cual pues puede significar un síntoma de cambio, o sea, de que estamos en un periodo de transición hacia algo, ¿no? Y básicamente pues eso tiene como consecuencia que la gobernabilidad del país pues es complicado. Lo estamos viendo en Cataluña, donde no sé si os acordáis, hace mucho, mucho tiempo hubo unas elecciones, lo digo de coña, para que veáis que cuando hicimos el análisis de esas elecciones dijimos que tenían dos opciones: o ponerse de acuerdo los nacionalistas, cosa que iba a ser muy difícil, o nuevas elecciones. Esto lo dijimos hace ya cerca de 2 meses y medio. Y estamos viendo que era muy difícil ponerse de acuerdo, porque es que, claro, si pactan entre ellos traicionan a sus votantes, pero es que si no pactan también los traicionan, porque no consiguen gobernar ni consiguen sacar un proyecto político adelante, que es lo que se espera de ellos. Y esto pues es clásico eso es una característica de nuestros sistemas de gobierno, que realmente son unos sistemas un poquito anticuados para los tiempos en los que vivimos realmente. He leído un artículo que hablaba de una forma bastante sintética de lo que ha sucedido, que me parece interesante. Bueno, básicamente voy a decir que no hay ninguna fuerza que haya tenido el suficiente respaldo para gobernar sola, que los ganadores serían Di Maio y Salvini. Di Maio es el que ha sucedido a Pepe Grillo en el movimiento 5 estrellas y que ha ganado con un 32% de los votos, y Matteo Salvini, que es el candidato de la Liga Norte, que ha conseguido rebasar a Berlusconi y ha conseguido un 17% de los votos. Sabéis que Berlusconi tuvo un 14% de los votos y es el líder de Forza Italia. O sea que ha habido sorpaso en la derecha. Vamos a ver si tiene José Luis razón y vamos a ver un sorpaso de Ciudadanos al PP en un futuro, porque esto es lo que ha pasado en Italia, que digamos que la Liga Norte ha sobrepasado a Berlusconi. Y por lo tanto los dos grandes perdedores son por un lado Silvio Berlusconi y por otro lado Matteo Renzi. Y básicamente pues ahora los problemas son de gobernabilidad. Hay 3 escenarios posibles. Uno de ellos es que gobierne el movimiento 5 estrellas y que gobierne posiblemente con el Partido Democrático pero sin Renzi, o sea que Renzi renuncie y que se vaya y que entonces consigan hacer una coalición. Porque una coalición entre Movimiento 5 Estrellas y la Liga Norte es muy complicada, muy difícil, y además el Salvini que es el líder de la Liga Norte, ha dicho que descartan esa posibilidad, con lo cual, pues bueno, si Renzi abandonara la política podría abrir las puertas a una coalición entre el Movimiento 5 Estrellas y el Partido Democrático. La otra es que pacten Salvini con Berlusconi. Salvini es la Liga Norte y Berlusconi es Forza Italia, pero en ese caso no tendrían mayoría absoluta, y sin mayoría absoluta pues tendrían un gobierno muy débil, sería muy difícil gobernar en esas circunstancias. Y el último escenario, el tercer escenario, es que haya nuevas elecciones, que es pues en España en eso a lo mejor se da la vuelta, ahora resulta que a lo mejor son ellos los que van detrás de nosotros y España va marcando el ritmo con esto de a lo mejor tienen segundas y terceras elecciones y es posible que en Italia pues se vean en esa situación, que nosotros hemos estado hace poco en esa situación. Y ese es el análisis que tengo. Sí, y José Luis, lo que llama la atención también de Italia es como partidos que
que bueno, yo no sé muy bien cómo definir, porque el movimiento 5 estrellas yo creo sí que entraría dentro de lo que puede ser la definición de populismo, porque es un movimiento que no tiene tampoco una ideología clara detrás, que en Italia recordemos que está muy difundida entre la población la xenofobia, es decir, la animadversión hacia los extranjeros, tampoco llega a unos extremos muy fuertes en general y por fortuna, salvo excepciones, desgraciadas excepciones, pero sí que si uno ve el Eurobarómetro ve que es de las sociedades más xenófobas del continente, de Europa. Y pues los del Movimiento 5 estrellas se apuntan a eso, a un férreo control de la inmigración, etcétera. Que cuando Italia era el país más euroescéptico de todos, pues también incorporaban eso. Que no sé, yo creo que se adapta perfectamente a lo que es la definición de populismo. Y luego tenemos también pues la Liga Norte, que esto pues yo no sé muy bien cómo definirlo, pero es también como una especie de expresión máxima de insolidaridad, ¿no? Pues que quieren romper el país, pues porque dicen que ellos, como son más ricos, pues si se rompe el país les va a ir mejor. O sea, pues también son populistas en el sentido de que apelan al egoísmo de las personas y a su interés material y a costa de lo que sea, en este caso de la ruptura del Estado italiano. No sé, a mí me parece que el panorama político en Italia pero bueno, de lo más lamentable que se pueda uno imaginar a día de hoy, porque es que es un panorama en el que está triunfando, pues eso, el apelar a los más bajos instintos de la gente a la hora de conseguir su voto. Sí, mira, pero si analizas en España, hacemos la traslación a España, ocurre lo mismo. Vamos a ver, ningún partido en España, ningún partido de estos fuertes en Italia, tienen un ideario político claro. Debido a la corrupción, el Partido Socialista y la democracia cristiana cayeron, esos en un principio, muchos años antes, unos decenios antes, sí tenían un ideario y se distinguían uno de otro. Pero no veo yo que apelen, que salvo excepciones, tampoco veo yo que apelen a los más bajos instintos de la gente para intentar conseguir el voto. ¿Quién, los italianos? No, aquí en España. Bueno, salvo excepciones, que sí las hay. Pero quiero decir que no constituyen una mayoría del voto como sí que pasa en Italia, porque Berlusconi también tampoco es que tenga precisamente un discurso sólido ni un discurso. Vamos, ese tío es penoso, pero hasta decir basta. Si es que aquí yo no creo que tengamos un político tan penoso en España, ni lo hayamos tenido, pues jamás, y con todos los malos políticos que hemos tenido aquí, pero es que como ese tío, yo es que no recuerdo a nadie aquí en España. Es que es como Jesús Gil, pero de presidente del gobierno. Es Jesús Gil, es un Trump. Es Trump de Estados Unidos. Aún peor. Claro. Pero mira, tú puedes medir un gobierno si es utilitarista. Y entiendes por utilitarismo aquel gobierno que toma las medidas adecuadas para hacer el mayor bien posible al mayor número de gente. Eso es utilitarismo. Eso está radicado en Europa, en España y en Italia, por supuesto. No existe. Puede ser pragmatismo, que son aquellos gobiernos que miden sus decisiones por las consecuencias que tengan a más o menos medio plazo. Está radicado, porque nunca se piensa a medio plazo, se piensa solo hasta las próximas elecciones. Puede ser que sean oportunistas, que son aquellos que toman las medidas o tienen un discurso programado para un año, 2 años, 3 años, hasta unas elecciones, hasta una legislatura. Y si están en la oposición, ni eso. El discurso que se hace es para una semana o para un microrelato que dura un telediario. Eso es oportunismo puro. Cuando hay oportunismo no hay ideales, no hay principios, no hay satisfacción del bien común, ni se aspira a ello, da igual. Por ejemplo, vamos a gastarnos el dinero. Oye, si mañana nos quedamos sin el dinero de las pensiones, ya que venga otro, cuando venga otro, si eso, pues ya lo arreglará. Pero nosotros nos gastamos este dinero, por ejemplo, para la reconversión industrial, que se lo gastó Felipe González, y el que venga detrás que arre. Es ese modo de proceder que es oportunismo puro. El oportunismo puro es populismo. Entiendo por populismo aquel discurso o aquel gobierno que toma unas medidas para alabar al pueblo a corto plazo,
a corto plazo. Mira, si nosotros definimos a la persona inteligente como aquel que piensa a largo plazo, que eran, por ejemplo, los atenienses o los romanos en la época del Imperio romano, y listo, aquel que piensa a corto plazo, al perder las ideas, a perder los principios, nos hemos convertido en gente, sobre todo los políticos, listos, pero no inteligentes, porque no les interesa ser inteligentes, es decir, pensar a largo plazo. Tanto los partidos políticos en España como los de Italia, y quizá en Italia mucho más acentuado, ideológicamente están absolutamente degenerados. El problema que tienen de gobierno es muy fácil de resolver. Se hacen unas elecciones al Parlamento y se hacen unas elecciones presidenciales para el primer ministro, vamos. Y se acabó la historia. El que se haya elegido como primer ministro ese gobierno y punto. Elige su gobierno y ya está. Pero no quieren hacer eso porque el partido político perdería su poder, el partido político en el gobierno, y lo que no pretenden es delegar un solo centímetro de su poder. Ese es el problema, igual que está pasando en España. Eso llegará un momento que degenere, pero aquí se va a degenerar, yo creo que se va a degenerar con el tiempo, porque va a haber, dentro de una o dos o tres generaciones, va a haber más hijos de inmigrantes que más hijos de italianos o más hijos de europeos, que lo está pasando en Suecia ahora mismo. Y por ahí se va a solventar el problema, por ahí tiene que reventar. Bueno, nada, yo creo que simplemente decir que si uno ve el mapa electoral de Italia, si ves la bota y ves un mapa de las elecciones, ves algo parecido a lo que se ve en España, que es que está, digamos, fragmentado el país, ¿no? O sea, el norte vota una cosa y el sur a otra. Ya, bueno, aunque no sé en el caso de España sería igual. Pero Yago, a mí lo que me da miedo es lo que ha dicho José Luis, que es que esto es como una visión de nuestro futuro, y es que yo veo que el panorama está todavía peor que aquí, ¿eh? ¿Tú crees todavía, Juan? Sí. Yo creo que sí. Está más degenerado que aquí, sí. O sea, aquí ¿Estás defendiendo a Rajoy, entonces? No estoy defendiendo a Rajoy. Pero bueno, yo creo que es que entre Berlusconi... O sea, que es que Berlusconi es todavía peor que Rajoy, ¿sabes? Yo no creo que haya ninguna duda. Y Grillo es peor que Iglesias. También, claramente, sí, para mí. La verdad es que tienes razón, que el escenario es bastante desalentador. Da un poquito de pena. Y ves que el partido está fragmentado. Ves que, por ejemplo, la zona norte del país vota al centro derecha a muerte y la zona sur, salvo alguna excepción, votan al movimiento 5 estrellas a muerte. Eso da pie a que hay una fragmentación. Está polarizado el país. Como un imán, ¿no? Está polarizado. Vamos a ver. Y después también, claro, lo que decías tú, el tema de la inmigración, es que, claro, sobre Italia está cayendo muchísimo peso de la inmigración, de esta inmigración además que estamos viendo que es especialmente dramática. Es que ellos se están comiendo el marrón, es que el marrón no se lo come el tío que está en Noruega, que el tío está ahí muy tranquilito, que claro, el sur de Europa somos los que somos frontera con África, y la presión migratoria principalmente se la está comiendo Italia, y gracias a eso España se está salvando, ¿eh? O sea, nosotros hasta ahora no hemos tenido estos problemas, pero los vamos a tener, porque hasta ahora nosotros nos hemos salvado gracias a que se ha comido el marrón Italia. Y entonces este tema aquí no se ha tratado. Y dices, uy, estos italianos se están volviendo racistas. No, tranquilos que esto va a llegar aquí. Cuando empiecen allí a cortar por lo sano Italia, entonces todas estas mafias que están en el norte de África empiecen a buscar nuevas rutas hacia Europa y empiecen a enfocarse a España, veréis lo que nos vamos a encontrar nosotros aquí también. Porque allí se están viviendo situaciones dramáticas, y los pobres pues están comiéndose ellos solos un tema que les desborda por completo. Nos desbordará a nosotros también, ¿eh? Bueno, y ya veréis cómo tendremos que lidiar. Yo creo que hay diferencias, ¿no? O sea, hay países que tradicionalmente Por ahora sí, pero me refiero si no me refiero a eso, me refiero que hay países que tradicionalmente han recibido muchísimos refugiados, como Suiza, o últimamente le ha pasado también a Alemania o a Suecia, y tampoco la población en los eurobarómetros manifiesta ser igual de racista. Que yo no digo que no haya racismo, que lo hay, pero en Italia yo creo que todavía hay, yo creo que todavía hay más, y el éxito... No es lo mismo. Bueno, hay diferencias evidentes, pero en todo caso, en Alemania está subiendo la derecha dura, pero vamos, como la espuma, y además la derecha de la de verdad. No la derecha. Sí, la alternativa por Alemania, pero todavía está lejos de sacar un trade más del 30% de votos, que es lo que ha sacado esta... Pero ha entrado y con mucha fuerza.
con mucha fuerza en el Parlamento. Y después dices tú en Suecia y en Italia, estos están empezando a cambiar también un montón en todos estos países, que los tenemos como que son el no va más, y en Suecia también están teniendo unos problemas muy graves. Lo que pasa es que lo que está sucediendo en Italia es que te llegan las pateras literalmente, o sea, es que te llegan, o sea, se suma el tema de los problemas derivados de la emigración con un drama humano, que son dos cosas en uno. Es un drama humano, no solamente es un tema de la emigración, sino que tienes que enfrentarte a unas situaciones que son verdaderamente muy duras. Y ellos se lo están comiendo, y gracias a que ellos se lo están comiendo, pues muchos otros países, como España en concreto, nos estamos librando por ahora. Pero verás cómo esto puede cambiar en cualquier momento y veremos cómo reaccionamos nosotros ante esa situación. Yo no creo que vayamos a ser mejores que ellos en este sentido. Bueno, no sé, yo creo que en España hay por lo menos una tradición de tolerancia que yo no creo que haya, vamos, no lo sé. A mí me da la impresión de que en Italia no hay tanta. Y además aquí tampoco tuvo ese componente racista, tampoco lo tuvo nuestro fascismo. O sea, no sé. O sea, es que a mí me cuesta trabajo creer que en España pueda pasar eso, pero en fin, lo mismo me equivoco, ¿eh? A cualquier sociedad es susceptible de que le pase la peor de las monstruosidades. Claro. José Luis, no sé si quieres comentar algo más sobre el tema este de Italia. Sí, mira, voy a comentar, hablando del fascismo, lo que ha dicho Riago, de cómo cuando triunfó Mussolini era un referente. El Papa lo alabó, el presidente de Inglaterra lo alabó, lo alababan en Francia, lo alababan en todo el mundo. Y voy a decir un hecho que a mí me llamó la atención y me ha costado digerirlo, pero vamos, que lo comprobo y es así. Mira, la mayor soberanía que ha alcanzado el trabajador ha sido la institución del convenio colectivo. Es decir, nosotros imponemos... Eso es un invento de Mussolini, sí. Sí. Nosotros nos imponemos nuestra propia ley, de tal manera que lo que pacte el trabajador con el empresario, eso es ley, eso ocurre en España. El Estatuto de los Trabajadores deriva la legislación, salvo lo que sea absolutamente necesario, todo lo demás lo puede pactar el trabajador con el empresario mediante ley. Tiene fuerza de ley, eso que pacta, que es el convenio colectivo. Bueno, pues esto fue un invento del Gran Consejo Fascista, del 23 de abril de 1927. El Gran Consejo Fascista estableció como principio que el Estado no debía intervenir en las relaciones entre el trabajador y la empresa, y creó lo que llama la Carta del Laboro, que es el Estatuto de los Trabajadores. Y además, para defender esos derechos o para garantizarlos, creó unos tribunales especiales, que aquí en España es la jurisdicción laboral. Pues allí se llamaba, ¿cómo se llama? Jurisdicción del Laboro. Creó una legislación específica, otorgó capacidad legislativa al trabajador a través de los convenios colectivos y una jurisdicción especial. Todo esto es fascismo puro. A pesar de que luego oímos 50 veces que esto ha sido pues una conquista de los derechos, esto es el traslado a España de las normas fascistas. Esto lo trajo Franco, me acuerdo que mandó allí un ministro para copiar todo este sistema. Y lo tenemos, sigue vigente, lo hemos heredado. Sí, Yago, no sé si quieres comentar algo más. Nada más. Hoy vamos a hacer un programa cortito, no como el último. Pues bueno, nos pasamos un poco. Sí. Yo no sé si los oyentes lo van a agradecer, pero desde luego, si son si son de una hora o en torno a una hora, yo por lo menos sí que lo agradezco, porque si no acaba uno realmente agotado. Es que nos vimos imbuidos por el espíritu. Ya nos emocionamos ahí con el tema. Que por cierto, buenas críticas del programa hemos tenido en general. A mí algunos me han criticado mucho, pero en fin, yo ya estoy acostumbrado, o sea que las agradezco las críticas, las agradezco porque... En este te tocó a ti. En este me tocó a mí, no, pero vamos, yo de verdad le agradezco a todo el mundo que comenta, porque la verdad es que uno aprende de las críticas muchísimo más que de los elogios, aunque a veces no guste mucho escuchar las críticas, o algunas veces pues la gente que las hace no tenga razón y otras sí. Pero bueno, yo animo a todo el mundo a comentar y a criticar tranquilamente, que serán siempre bienvenidos los comentarios.
Y nada, pues lo que decía, que muchísimas gracias, Yago, como siempre. Muchas gracias a vosotros. Un fuerte abrazo. José Luis, ¿quieres añadir algo más antes de acabar? No, nada, muchas gracias por haberme invitado. Gracias a ti, José Luis, como siempre. Y gracias a todos los oyentes, también a la compañera Marta Luengo, al compañero Juan Martínez, y sin más nos despedimos por hoy. Os recordamos nuestra página web colectivoburbuja.org. Hasta el próximo día.